Canizales Vigil es doctor en historia contemporánea por parte de la Universidad de Zaragoza. Tiene una maestría en historia comparada de la Universidad de Murcia. Tiene una maestría en historia contemporánea también de la Universidad de Zaragoza. Es licenciado en historia. Fue coordinador académico de la maestría en historia social y cultural. Tuve la oportunidad que fue mi docente también. Y desde el año 2022 es gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Ha escrito muchos artículos, libros, que estaríamos un par de minutos hablando sobre eso, ¿verdad? Pero como el tiempo de él es bien preciado, entonces pasamos micrófonos, maestro, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, licenciado Daniel Vázquez. Entonces vamos a compartir una pequeña presentación. Vamos a aquí. No sé si la pueden ver. Me equivoqué. Sí, solo tiene que ser Sí, la grande. sí, se puede ver, ¿va? Sí, sí, ahorita sí. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fue Morazán, Francisco Morazán Quesada y su papel en la independencia en Centroamérica. Lo primero que debemos de entender es qué era la sociedad colonial que dejábamos atrás una vez se proclama la independencia de España, en qué consistía esa sociedad, porque va a tener muchas repercusiones en los siguientes años, en cómo se organizan los gobiernos. Las ideas de la Unión Centroamericana se van a ver afectadas por esa herencia colonial. Lo primero que debemos entender también de esta sociedad colonial es que había grandes diferencias en los planos jurídicos y sociales. La más destacable quizás sea que era una sociedad estamental. Eso significa que había una diferenciación jurídica entre las personas. Nosotros sabemos que las leyes actuales, ¿va? En todos los países, las repúblicas modernas, indican que somos iguales ante la ley. Yo creo que es algo que nos enseñan desde que estamos en la escuela, ¿no? Que todos somos iguales ante la ley, ¿va? Ya en la práctica quizás sucedan otras cosas, pero en el plano jurídico se nos dice somos iguales. En la sociedad colonial esto no era así. Las leyes mismas establecían que no éramos iguales. Había una separación dependiendo de la condición étnica, cultural. Digamos, los indígenas no podían realizar ciertas actividades o funciones que sí podían realizar los españoles. O los blancos nacidos en América no podían ocupar ciertos cargos porque la ley se los prohibía, ¿va? Y estos cargos eran exclusivos para los españoles nacidos en la península. Los negros, los pues hombres y mujeres de origen africano también tenían delimitadas sus funciones, ¿no? La mayoría de las veces en condiciones de esclavitud, aunque podían obtener la libertad después de ciertos trabajos o de que el amo se las concediera. Pero era entonces una sociedad que la misma ley diferenciaba a las personas, ¿no? Y eso no ocurre ahora, cuando la ley proclama de que todos somos iguales. A eso se le llama sociedad estamental, porque divide a las personas por estamentos o por castas. Están los blancos peninsulares, los blancos criollos, los indígenas, los negros, los mestizos y cada uno pues tiene ciertas atribuciones o funciones sociales. Los indígenas pues estaba prohibido que trabajaran en las minas, aunque en la realidad podía ser otra, ¿no? Los mestizos no podían poseer tierra, los indígenas sí la podían poseer, pero generalmente en las afueras de las poblaciones principales ocupadas por los blancos, etcétera, etcétera. Podemos estar hablando de un montón de diferencias que establecía la ley. Era una sociedad entonces muy dividida desde el punto de vista jurídico y eso va a repercutir también para que después haya dificultades en la unión política que buscaron los criollos en el periodo de independencia. Era también una sociedad con un estado confesional. ¿Qué significa un estado confesional?
Bueno, que es un Estado que se afilia de manera preferente hacia cierta religión, en este caso la religión católica. El Estado que nosotros tenemos en este momento no es confesional, es un Estado laico. ¿Por qué? Porque no se afilia a ninguna religión, no dice que la religión tal sea la oficial del Estado, no tiene religión oficial. Eh, el Estado laico busca proteger la libertad de cultos, o sea que cada quien puede tener su religión que desee, ¿va? Si quiere ser protestante, si quiere ser católico, si quiere ser judío, musulmán, el Estado no tiene por qué prohibirle. Eso es ahora, pero en aquel tiempo, al ser un Estado confesional, se proclamaba que la religión oficial era la católica. ¿Y eso qué significaba? Que si alguien no era católico, pues podía tener serios problemas. Em, por otra parte, desde el punto de vista político del modelo de gobierno, pues era una monarquía, la soberanía residía en la monarquía, en el monarca, en el rey. Ahora, ¿en quién reside la soberanía según nuestra concepción actual? Bueno, en el pueblo decimos nosotros, ¿verdad? La soberanía reside en el pueblo. En aquel momento era en el monarca o el rey, aunque también hay análisis que indican de que por debajo de eso existía una especie de pacto en el cual los pueblos le habían depositado la soberanía en el monarca. Y eso va a ser importante también para entender los procesos de independencia. No me voy a extender aquí más porque la sociedad colonial tenía también otros hechos sociales que pues ameritarían más tiempo. Habían aspectos económicos, aspectos culturales, que no vamos a ahondar en eso, pero que yo creo que con esto que he mencionado se entiende un poco cuál era la gran diferencia, ¿no?, que había entre la sociedad colonial y la sociedad que va a venir después con la independencia, que va a sentar las bases de nuestra república moderna. La primera crisis de esa sociedad colonial, que a veces se le llama también en Europa antiguo régimen, esa primera crisis se produce en Europa con la Revolución Francesa, que va a impulsar varias ideas de cambio de los modelos de gobierno, de las constituciones. Eh, entonces vamos a tener que en España en particular se produce la invasión de las tropas de Napoleón Bonaparte, que era de Francia, ¿no?, donde surgió la Revolución Francesa. Napoleón pues había dado un golpe de estado, había tomado el poder y había aplicado una política de expansión en toda Europa y eso lo llevó a invadir España. Al invadir España, el rey tiene que huir y ante ese vacío de poder entonces se produce esa gran crisis de la monarquía española a la cual nosotros pertenecíamos. Va a llevar a que se formen las Cortes de Cádiz, que las Cortes de Cádiz eran como una especie de congreso, sería la idea más similar, de los diferentes estamentos, esos estamentos de los que les hablé que existían en la sociedad colonial. Al no estar el monarca, el rey, en quien se ha depositado la soberanía, entonces la soberanía regresa a estos estamentos, a los pueblos. Un concepto muy similar también al de la Revolución Francesa, ¿no? Y las Cortes de Cádiz entonces convocan a representantes de todas estas provincias que formaban el Imperio Español. Ustedes pueden ver ahí un mapa, ¿verdad? Eso era básicamente el Imperio Español que entra en crisis, muy grande, muy extenso. Y ahí está toda Centroamérica, Sudamérica, México, que ustedes ven que México se extiende bastante por lo que ahora es el territorio de Estados Unidos. Eso era el Imperio Español. Y las Cortes de Cádiz comienzan un debate sobre el gobierno que van a tener en vista de que el rey pues ha tenido que dejar momentáneamente el trono y de que la península está ocupada por las tropas de Napoleón Bonaparte. Y ahí surgen muchas ideas que luego nos van a definir como repúblicas modernas. Por ejemplo, se comienza a hablar ya de que esa sociedad estamental de la que les hablé ya no debe seguir, sino que debe haber una igualdad de los ciudadanos. Se emplea el concepto de ciudadano ante la ley, así como lo manejamos nosotros actualmente. Y entonces se va a atacar algunos conceptos como la esclavitud, aunque no se erradica de manera total,
sí se pone en cuestión de que existan esclavos, ¿no? Porque si somos iguales ante la ley, no pueden haber esclavos, ¿no? No pueden haber seres humanos que pues sean prácticamente mercancía, ¿no? Y es por eso que se da ese debate en las Cortes de Cádiz y se comienza a hablar también de una nueva forma de gobierno, que ya no va a ser un gobierno totalmente monárquico, donde toda la soberanía reside en el rey, sino que se puede distribuir en otros poderes que va a conformar la misma sociedad. La república, como la conocemos, tiene tres poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esas ideas no son nuevas, vienen desde ese entonces y se comienza a pensar en un modelo entonces de Estado republicano y respetar mucho también la soberanía de los pueblos a través de los municipios, porque al no haber los países tal y como los conocemos ahora, o sea, no piensen que en ese tiempo existían los países como los vemos ahora, no existía una Argentina, no existía un Perú, no existía un Colombia, ¿va? Honduras misma, ¿va? Era un concepto todavía que estaba en proceso de formación. Lo que habían eran prácticamente municipios y ciudades, ¿va? Tegucigalpa, Comayagua, aquí en Honduras. Em, pues en otros países lo mismo, ¿no? Una serie de ciudades, ¿va? León y Granada en Nicaragua. Y estos municipios, cada uno enviaba, o estas grandes ciudades, ¿va? Que eran como los centros políticos, enviaban esos representantes a las Cortes de Cádiz. Em, Ese va a ser como el primer intento, por decirlo así, de conformar un nuevo modelo de gobierno. Ahora, las Cortes de Cádiz plantearon una idea muy interesante, y es que todos los ciudadanos, incluso los de las provincias, aquellos que antes no podían acceder a los cargos, ¿va? Porque solo eran para los blancos de la península, con estas reformas, ellos iban a ser parte de esa nación en condiciones de igualdad. Y no solo los blancos criollos, sino que se hablaba incluso de los otros estamentos, de las otras castas, es decir, de indígenas, de mestizos. Y la idea era conformar una nación española en donde tuvieran cabida todos estos estamentos en condiciones de igualdad. Y era entonces, se planteaba una nación, así como lo ven ahí en el mapa, de ese tamaño. Imagínense si se hubiera logrado que tuviera éxito esa idea o ese planteamiento de las Cortes de Cádiz, actualmente tendríamos una nación hispana bastante grande, bueno, que abarcaría incluso Estados Unidos y la historia hubiera sido muy distinta. Aquí voy a abordar ya directamente quién era Francisco Morazán. Ustedes ven las Cortes de Cádiz de 1812. Francisco Morazán nació en 1792. Era un joven cuando se dieron las Cortes de Cádiz. Estaba en proceso de formación. Cuando digo formación no quiere decir que tuviera una educación formal como la que tenemos ahora, sino que era un autodidacta que pues bebía de las fuentes de los libros que encontraba en la biblioteca de su tío Dionisio de Herrera, y que ya comenzaba pues a conocer lo que eran las ideas, esas ideas de las que les he hablado, que planteaban un cambio, dejar atrás la sociedad colonial, esa sociedad basada en estamentos o dividida en castas. Lo primero que debemos de saber es que Morazán pertenecía a un grupo social muy particular, ¿va? Morazán no era indígena, no era esclavo negro, no era mulato, pardo, todas esas castas que existían en el periodo de la colonia. Él era, podemos decir, un blanco criollo, o sea que no era tampoco un blanco peninsular. Pertenecía a un grupo, a una clase que se fue formando sobre todo en el siglo XVIII con varias emigraciones de europeos y que estos europeos van a controlar muchos negocios en las colonias, en las provincias, especialmente el comercio interno, porque el comercio estaba muy restringido, el mercantilismo que se practicaba impedía que las provincias comerciaran libremente si no era con la autorización del Estado español. Pero en el área interna de las provincias sí se podía comerciar con ciertas libertades y esta clase criolla de blancos nacidos acá en América fue la que tomó el control principalmente de esas redes comerciales. Pertenecía a una red política que hasta hace poco ha comenzado a ser investigada, en la cual estaban también otros criollos como Dionisio de Herrera,
José Cecilio del Valle, ¿va? Muchas veces hasta con parentescos familiares. Y por otra parte, ¿va? Morazán era un autodidacta, es decir, como les había dicho, una persona que leía mucho. Los libros eran muy escasos en aquella época y solo estas clases con ciertos recursos económicos podían permitírselos porque los traían desde Europa o a veces desde algunas ciudades grandes de la colonia como México o Perú. Y la biblioteca de Dionisio de Herrera, según las crónicas, era pues bastante rica, tenía muchos libros en francés porque era el idioma que utilizaban la mayor parte de los ilustrados, es decir, de los pensadores de aquella época. Es como ahora, ¿no? Que se usa mucho el inglés para los textos académicos, científicos. En aquel momento era el francés, entonces Morazán tuvo que aprender francés. Morazán se cría entonces en un ambiente de provincia, por decirlo así, porque Honduras no era el centro político, el centro político era Guatemala, era la Capitanía General o del Reino de Guatemala, que se le llamaba a veces también, pero que abarcaba todos los países centroamericanos. Y Honduras era una provincia, pues no podemos decir que totalmente marginal, yo creo que ahí estaríamos distorsionando un poco los hechos. Costa Rica sí era una provincia marginal, porque no habían muchas actividades económicas. En cambio, en Honduras existía la minería que generaba muchos dividendos, tanto a las élites de Tegucigalpa como a las élites de Guatemala, que era donde terminaba el oro y la plata que se extraía de acá. En ese ambiente entonces provinciano, pero a la vez en el cual ya se comienzan a discutir las ideas de la ilustración, ya hay bibliotecas privadas, personales, a las cuales tiene acceso Francisco Morazán, es que él comienza a conocer esas ideas sobre la Revolución Francesa, sobre el gobierno republicano, la democracia. Eso también lo va a llevar a que Morazán vaya desarrollando un sentimiento, no solo él, sino que en general los criollos desarrollan un sentimiento, podemos decir que de nación, pero no es un sentimiento de nación como el que tenemos nosotros ahora, que nos definimos como hondureños, como salvadoreños, guatemaltecos. En aquel momento, como era un solo reino, ese sentimiento de nación se va definiendo a partir de esa unidad política que había en la colonia, que era toda la Capitanía General de Guatemala. Eso quiere decir que entonces se sentían no como hondureños, sino que se sentían como centroamericanos. Y no solo Morazán, sino que también otros liberales de otras provincias tenían la misma idea o el mismo sentimiento de nación. Y eso a su vez los va a llevar en que en algún momento van a desarrollar ideas para la defensa de la soberanía ante las potencias que podían amenazar la integridad territorial de Centroamérica. En aquel momento el principal imperio no era Estados Unidos. Estados Unidos todavía estaba dando pues sus primeros pasos, ¿no? Como nación. Era el Imperio Británico el que ejercía la mayor hegemonía no solo en Centroamérica, sino podemos decir que en buena parte del mundo conocido. Y Gran Bretaña ya había incursionado en Centroamérica, ya se había apoderado de algunos territorios que se consideraban parte de esta nación. Por ejemplo, ya habían ocupado lo que es el actual Belice, que Belice en principio pertenecía a Guatemala. Es más, todavía los guatemaltecos, algunos sectores, sobre todo los vinculados al ejército, señalan de que Belice tiene que regresar a posesión de Guatemala. Y en Honduras también los ingleses ya se habían posesionado de varios territorios, ¿no? La zona de la Moquitia, la zona de Islas de la Bahía, ¿va? Por eso es que en Islas de la Bahía hay mucha gente que habla inglés, o los negros ingleses, que se les llama también negros creoles, que hablan un inglés criollo. Era producto de esa penetración del imperialismo británico que ya había comenzado en Centroamérica desde el siglo XVIII. Morazán y otros criollos entonces van a desarrollar ese sentido de nación y de antiimperialismo para defender el territorio centroamericano.
Ahora, cuando llega la independencia, Morazán, pues ya tiene cierta madurez política, ¿no? Anda por los 29 años, ya ha desempeñado algunas funciones públicas pues muy restringidas, ¿va? Porque como en ese momento no podía acceder a los cargos públicos más importantes debido a esa sociedad estamental que yo les mencioné, solo los blancos peninsulares. Em, pero ya había hecho algunos trabajos en el ayuntamiento de Tegucigalpa. Entonces conocía un poco lo que era la administración del Estado colonial. Y así entonces llega 1821. ¿Qué pasa en ese año? Si se recuerdan, yo les mencioné las Cortes de Cádiz, ¿verdad? 1812, las invasiones napoleónicas, se generó una crisis. Hubo revueltas en todo el Imperio Español. En algunos lugares se declararon independencias tempranas, como es el caso de México y Argentina. En Centroamérica no se llegó a declarar independencia en 1812, pero hubo también algunas revueltas y algunos movimientos conformados por miembros de esas castas que anhelaban que hubiesen cambios y se diese más participación en la vida política y pública a estos grupos. En 1821 sucede otra crisis también en el Imperio Español. Bueno, después de 1812, las Cortes de Cádiz, Napoleón es derrotado, ¿va? En Europa, el rey regresa y muchos de los liberales creían de que el rey iba a mantener las reformas de las Cortes de Cádiz, pero no lo hizo, sino que en su lugar hubo una reacción del monarca. Se mandaron ejércitos a América a tratar de sofocar los movimientos de rebelión, de independencia. Hubo guerras en México y en América del Sur muy sangrientas. Creo que todos hemos escuchado hablar de Simón Bolívar, de, del cura Hidalgo en México. Entonces fueron enfrentamientos muy cruentos y sangrientos entre España y esos criollos, ¿no? Y esos que también tenían sus ejércitos que conformados por miembros de las castas. En Centroamérica no llegó a ese punto, no hubo una guerra a gran escala contra el Imperio Español. Hay quienes piensan que eso también incidió para que los centroamericanos no pudiésemos desarrollar un sentido de patria como lo que desarrollaron los mexicanos, ¿no? Que durante años tuvieron que enfrentarse a un ejército de españoles para lograr su independencia. En cambio, en Centroamérica podemos decir que la independencia fue más pacífica. Hubo esa crisis en España, se produce una rebelión de una parte del ejército español que ya estaba cansado de estar combatiendo en América y se rebelan contra el rey y proclaman que se deben recuperar las reformas de las Cortes de Cádiz. Esa crisis es aprovechada por algunas élites acá en Centroamérica para comenzar ese proceso de independencia, pero no solo fue un proceso de las élites, también habían intereses de las poblaciones, del pueblo, por decirlo así, eh, para que se produjera la separación de España y se dieran esos cambios. Ya las Cortes de Cádiz podemos decir que habían dejado sembrada como la semilla, la idea de que se tenía que cambiar esa sociedad estamental y tener una nueva forma de gobierno. Se ha hablado mucho de qué fue lo que sucedió en 1821, ese 15 de septiembre, cuando se redacta el acta en Guatemala. Como yo les había dicho, Guatemala era el centro político. Y se dice que pues fue una independencia que las élites proclamaron por miedo, porque las clases populares se iban a rebelar y que para detener esa rebelión popular deciden acceder a una independencia muy condicionada, porque no indicaba de que nos separábamos de España, sino que debía convocarse a un congreso que era el que iba a decidir si Centroamérica se declaraba independiente del Imperio Español. Pero eso generó a la vez un movimiento en los municipios. Como les había dicho, no habían países como ahora, sino que la mayoría de la participación política se daba a través de los municipios, de las ciudades, de estos grandes centros políticos en Centroamérica, como eran las capitales. En el caso de Honduras, pues Tegucigalpa y Comayagua. ¿Por qué pongo ahí yo lo de la independencia de Centroamérica en 1821-1824? Porque
Si analizamos estos eventos, veremos que no hay realmente una independencia de un solo acto. A nosotros en las escuelas nos enseñaron que sí, va, que el 15 de septiembre de 1821, a partir de ahí somos independientes. Pero eso está puesto en duda si ya leemos con detenimiento los documentos. Vamos a observar que en ningún momento se está diciendo que vamos a ser independientes, soberanos, sino que se deja como condicionado a que se convoque un congreso y que sea el que decida. Entonces, cuando uno lee el acta de independencia, se da cuenta de que dice otra cosa de lo que a veces nos han enseñado en las escuelas. Em, ¿Y qué pasa? Bueno, se comienzan a hacer las consultas con los diferentes cabildos de los municipios para ver qué camino deben tomar estas provincias. Y en eso estaban, pues, haciendo esas consultas, cuando en 1822, al inicio del año, en enero, las élites en Guatemala, como decimos nosotros, se adelantaron o ignoraron los procesos de consulta que se estaban haciendo y proclamaron la anexión a México. México ya se había independizado, había conformado un imperio que va a ser muy efímero, va a durar muy poco, y su emperador pues era Agustín de Iturbide. Y la Capitanía General de Guatemala durante la colonia había sido también como una unidad que estaba dentro de lo que era el Virreinato de Nueva España. Virreinato de Nueva España era lo que ahora nosotros conocemos como México. Incluso era más grande, ¿va? Porque México se extendía hasta varias zonas de lo que ahora es Estados Unidos y también incluía la Capitanía General de Guatemala, que pues es la actual Centroamérica. Entonces el Imperio Mexicano se propuso restaurar esa unidad política que había en el periodo de la colonia y comienzan las negociaciones, a veces dicen que las amenazas por parte de Iturbide para que se produzca la anexión de Centroamérica a México. Es decir, unos meses después del 15 de septiembre ya no somos independientes, sino que pertenecemos a México. Y es algo que quizás en las escuelas no nos hacen mucho hincapié. Por lo tanto, podemos decir que la verdadera independencia se va a producir hasta después, cuando el Imperio Mexicano cae, que no duró mucho, como les explicaba. Ahí sí se produce una declaración de independencia absoluta, que es la del 1 de julio de 1823. Por eso algunos historiadores han dicho de que en lugar de celebrar el 15 de septiembre, Centroamérica debería celebrar el 1 de julio de 1823, porque ese documento sí, si ustedes lo leen, van a encontrar que es una declaración explícita de independencia. Ahí no queda condicionada a ningún congreso, a un tercero, no. Se dice simplemente que ahora sí Centroamérica es independiente de España y de cualquier otra potencia. Ahora, ¿por qué pongo 24 ahí? 1 de julio de 1823 se declara la independencia, pero todavía no tenemos la forma de gobierno que vamos a aplicar, ¿verdad? En ese camino de como naciones independientes o como nación independiente en este caso, porque se esperaba de que fuera una única nación. Y es hasta 1824, en noviembre, que se proclama la Constitución Federal que nos va a dar la primera forma de gobierno que tuvimos como nación independiente. Unidos todos, pues, los 5 países que ahora nosotros conocemos. Eh, si ustedes ven atrás en el mapa que yo puse del periodo colonial, ven que hay otras unidades políticas ahí, además de las que conocemos nosotros, ¿verdad? Como parte de Centroamérica. Esas otras unidades políticas se quedaron formando parte de México siempre. Aún después de la caída del Imperio Mexicano, decidieron que no iban a continuar ese camino de la independencia con Centroamérica y decidieron permanecer con México. Pero de ahí las demás unidades políticas se van conformando o se van configurando, articulando para dar lugar a lo que van a ser los posteriores países centroamericanos. Si ven, hay muchas divisiones, ¿va? Honduras, por ejemplo, hay una Tegucigalpa ahí, y luego hay algo verde que vendría siendo como la gobernación de Comayagua. Era lo que les decía, no eran fronteras o países como los que conocemos actualmente. Entonces aquí vemos el mapa, ¿verdad? De lo que era el Imperio Mexicano. Ahí ustedes pueden ver de que, pues,
fuimos parte de esa unidad política después del 15 de septiembre de 1821, ¿va? Lo fuimos más o menos un poco más de un año, ¿va? Y acá al otro extremo podemos ver ya cuando se hace la declaración de independencia absoluta el 1 de julio de 1823, que según algunos historiadores debería ser la fecha que tendría que celebrarse como independencia de Centroamérica. Y aquí hay una fotografía de lo que fue la Constitución de la República Federal de Centroamérica, el 22 de noviembre del 24, que es la primera forma de gobierno que los centroamericanos conocimos como nación independiente, porque el 15 de septiembre de 1821, como ya les expliqué, no era una declaración clara de independencia, no decía tampoco cómo iba a ser el nuevo gobierno. En cambio, ya con esta constitución tenemos de que va a ser un gobierno federal, un gobierno que va a ser muy parecido al modelo a lo que es el gobierno de Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos hay muchos estados, son 50 estados, 50 creo, eh, o 51, no recuerdo ahorita. Bueno, el caso es que cada estado tiene bastantes prerrogativas. Tienen, pues pueden los gobernadores incluso emitir algunas leyes. En algunos estados hay pena de muerte, por ejemplo, en otros no hay pena de muerte. En algunos estados, pues se ataca, digamos, más a los migrantes que en otros, etcétera, etcétera. Pero encima de todos los estados hay un gobierno federal que para algunas cosas pues tiene como el mando, por decirlo así. Hay una policía federal, ¿va? Que ustedes ya saben, en las películas aparece, que es el FBI, ¿va? Tienen agencias de inteligencia federales, ¿va? Que pues están por encima de los gobiernos de esos estados. Tienen el ejército también, que es a nivel federal, ¿va? En Estados Unidos los estados no tienen, ¿verdad? Ejércitos provinciales, por decirlo así, sino que es un solo ejército. Entonces va a ser un modelo muy similar el de la República Federal de Centroamérica porque se veía a Estados Unidos como el modelo a seguir. Y ahí se establece pues que cada estado tiene ciertas prerrogativas, pero también va a haber como un gobierno federal que va a estar por encima de cada uno de los gobiernos estatales, que se le llamaba a los presidentes. El presidente era el de la federación, pero el que gobernaba cada estado era el jefe de estado, ¿va? Dionisio de Herrera, por ejemplo, era jefe de estado de Honduras, pero no era presidente de la federación. Pero ¿qué sucede? Bueno, habían muchas contradicciones. Esa sociedad estamental tan dividida que yo les había comentado generó demasiadas dificultades a los criollos para poder crear una unidad política como la que se propusieron de ámbito centroamericano. Había muchos regionalismos, había pues muchas dificultades en las comunicaciones también. Ustedes saben que para que una carta llegara, ¿verdad?, de una provincia a otra podía pasar a veces hasta más de un mes. Y eso entonces fue generando una tendencia separatista en donde pues estas élites regionales consideraron de que la vía federal no era viable para poder mantener la unidad política. Se intentó, Morazán fue el principal que luchó durante, podemos decir, 10 años o más para tratar de mantener vigente el modelo federal. Sin embargo, todas esas tendencias separatistas, esas contradicciones que habían también heredadas de la sociedad colonial, dieron al traste con el proyecto federal. Y es así como algunos de esos liberales o criollos de los que les hablé comienzan a pensar de que quizá ya no sea posible una nación centroamericana y comienzan a aparecer las ideas de la nación chica, como decimos, o la patria chica, que van a ser los nacionalismos que ahora conocemos, ¿no? El del Guatemala, el hondureño, el salvadoreño, el nicaragüense, costarricense. Em, Hay quienes creen que Morazán, cuando parte al exilio, después de que la federación se desmorona, la federación terminó desmoronándose más o menos en 1840. Desde 1838 se comienzan a separar los primeros estados.
y se van sucediendo unos a otros. Al final solo queda El Salvador sosteniendo la federación y Morazán traslada la capital también de Guatemala a San Salvador, la capital de la federación, ¿va? Como les explicaba, en el modelo federal hay un gobierno que está por encima de lo que son los estados. En el caso de Estados Unidos, la capital federal pues es Washington. Y en el caso de la Federación Centroamericana, era San Salvador y ahí se mantuvo resistiendo Morazán hasta finales de la década de 1830. En 1840 parte el exilio y se cree que en su viaje a Sudamérica, él observó otras formas de unidad política, no basadas en el modelo federal, sino en un modelo ya más centralista donde no se le dan tantas prerrogativas o independencia a los estados que conforman el conjunto de la nación, sino que se produce una centralización del poder bastante fuerte. Eso es lo que sucedió en los países sudamericanos. Esos países son muy grandes, ¿no? La mayoría tienen extensiones mayores a las de toda Centroamérica. Y ellos, pues sí, en algún momento aplicaron el modelo federal, sobre todo en Argentina, y Simón Bolívar que lo quiso aplicar también con la Gran Colombia, cuando quiso unir lo que era Colombia, Venezuela, bueno, todos los países de Sudamérica era el propósito, pero también fracasó. Entonces algunos decidieron aplicar ese modelo de centralización para mantener esas unidades territoriales grandes, como es el caso de Perú, de Colombia, de Venezuela, a países que exceden en proporciones territoriales a Centroamérica. Y Morazán se cree que pues cuando regresa de su exilio, trae esas ideas de que ya no tiene que ser el modelo federal, sino un modelo centralista para mantener a los países unidos como una nación. Y ese fue el proyecto que intentó impulsar sus últimos años de vida cuando llega a Costa Rica y cuando comienza a reunir tropas. Al final él pensaba de que, bueno, si el modelo federal no funciona, entonces vamos a tener que hacerlo de manera más centralizadora y si es necesario enviar tropas para ir pues ocupando cada uno de los países, había que hacerlo. Eso generó descontento y eso también llevó a la sublevación de los costarricenses que provocaron su muerte, su fusilamiento. E, irónicamente, también un 15 de septiembre de 1842. Y esa es la patria que termina prevaleciendo, la que nosotros ahora conocemos, la patria chica, es decir, donde cada provincia se convierte en una pequeña nación. Ya voy a finalizar, solo quiero concluir un poco con una reflexión sobre el legado de Morazán en la búsqueda de esa independencia. Yo creo que uno de los principales legados de Francisco Morazán fue que hizo ver la necesidad de la unidad política para poder enfrentar ambiciones imperialistas. Morazán fue de los liberales de la época que con más vehemencia y fuerza denunció las amenazas del imperialismo a la integridad territorial. Otros liberales quizás fueron más moderados en esa parte, algunos incluso fueron colaboracionistas de las potencias imperiales. Pero Morazán en esa parte sí fue muy claro de que el imperialismo era una amenaza para la integridad de estas naciones que iban pues surgiendo y el antiimperialismo se va a convertir después en una política que van a seguir algunos gobernantes posteriores. El más conocido fue Juan Lindo, que Juan Lindo curiosamente cuando Morazán estaba vivo, Juan Lindo fue su enemigo, pero después, cuando Juan Lindo fue presidente de Honduras, ya después de que Morazán murió y ya no existía la federación, Juan Lindo reconoció que Morazán había intentado un proyecto político que era muy necesario para contrarrestar el imperialismo de los británicos. Y es así que Juan Lindo le tocó enfrentarse en condiciones muy difíciles a las ambiciones del Imperio Británico que querían ocupar no solo las porciones de la costa atlántica que ya, en la cual ya estaban, sino también partes del Océano Pacífico, el Golfo de Fonseca.
Entonces él después termina reconociendo que esa política de Morazán de defensa de la soberanía territorial se tenía que haber pues planteado de esa idea de una nación centroamericana, porque las naciones divididas eran pues eran presas fáciles de un imperio como el de Gran Bretaña, ¿no? Y ese es un antiimperialismo que lo vamos a encontrar recurriendo a veces de manera subterránea todo el siglo XIX hasta llegar al siglo XX, con la figura de Froilán Turcios, que fue también un gran admirador de Francisco Morazán y que, como todos sabemos, es el que elabora también los primeros discursos de un antiimperialismo ya propio de nuestra época moderna, un antiimperialismo que pues ahora pone el objetivo en las ambiciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya a partir de 1898, de la guerra contra España en Cuba, podemos decir que se perfila como la potencia dominante desplazando al Imperio Británico. Otro de los legados de Morazán, que todavía continúa en esa pues, búsqueda de la independencia, es que él creía que esta región podía ser un centro económico mundial debido a su ubicación geográfica. Al ser una franja de tierra estrecha, puede facilitar un paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Y es algo que ha estado permanente en todos los gobiernos que siguieron a su muerte, de abrir esa vía interoceánica. Todavía en el siglo XXI, imagínense, seguimos hablando de un ferrocarril interoceánico, de un canal seco que une el Atlántico con el Pacífico. Y no solo en Honduras, en Nicaragua ha habido proyectos también para hacer realidad esa vía interoceánica. Tenemos el canal de Panamá. ¿Va? Entonces, esa es una de las ideas que se mantuvieron durante todo el siglo XX, todo el siglo XIX, siglo XX y todavía en el siglo XXI. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque es lo que va a permitir que estas naciones adquieran un protagonismo político también y no se conviertan, ¿verdad?, en empresas de esos imperialismos. Ahora, las vías interoceánicas, por desgracia, también atrajeron más a las potencias y vieron pues, con mayor ambición la posesión de estos territorios o al menos el control de los gobiernos. Y eso llevó también a invasiones incluso de los filibusteros en la década de 1800, pues 50 y comienzos de 1860. Entonces es paradójico, ¿no? Porque si bien la idea es genial, por decirlo así, para que estas regiones se conviertan en centros mundiales de la economía, por otro lado también atraen las ambiciones de las potencias imperialistas. Por último, quiero señalar que Morazán, su legado para ir conformando estas naciones, pese a que se separan, muchas de ellas mantienen eh, elementos de identidad en los cuales Morazán es importante como referente de una identidad nacional, de una unidad política. En Honduras eso está fuera de duda, ¿no? Morazán se convierte en un símbolo de nuestra identidad por gobiernos que incluso nosotros podríamos calificar que no son totalmente liberales, ¿va? Desde los gobiernos de José María Medina hay evidencias que a él se le tildaba de conservador, de que reverenciaban la figura de Morazán y la convertían en un elemento identitario, comparando a Medina con Morazán. Luego, por supuesto, vino la reforma liberal, donde se termina de establecer ese culto a Morazán como un referente de la nación y va a continuar en los siguientes gobiernos, e incluso Tiburcio Carías, que muchos pensarían que tal vez no podía simpatizar con Morazán, si lo hace y se establecen varias celebraciones, conmemoraciones de la figura de Morazán, en especial en 1942, cuando se cumplen los 100 años del fusilamiento de Francisco Morazán. Y por último, en la década de los 50, con el resurgir de los movimientos populares del Partido Comunista de Honduras, la figura de Morazán también se convierte en un referente eh, para las movilizaciones de todos estos sectores que no son parte de las élites políticas. Es así que actualmente Morazán continúa siendo, ¿no?
un símbolo, y no solo de la identidad nacional construida desde el Estado, sino que podemos decir que también de la identidad de los movimientos populares que luchan para que la sociedad responda a las demandas, no solo de las élites, sino también de toda la sociedad en términos más inclusivos. Entonces, con esto finalizo, les agradezco su atención y espero que no se hayan aburrido mucho.